Antes de comenzar mi historia, quiero dejar claro que siempre fui el buen chico. Me llamo Alex, y la bondad era mi segundo nombre. Siempre me alejé de los problemas. No bebía, no fumaba, no asistía a fiestas salvajes, y siempre fui respetuoso con las chicas. Así que mientras escuchas lo que pasó, ten en mente que este era un momento en el que estaba cuestionando todo sobre la vida y sobre mí mismo. Ahora, aquí es donde comienza todo. Verás, siempre me han gustado tanto las chicas como los chicos. No es algo que se note en mí, y a menos que lo mencionara, probablemente no tendrías ni idea. Solo un puñado de chicos me llamaba la atención, y después de leer un poco en línea hace unos años, me di cuenta de que estaba bien sentirse así. Para ser honesto, nunca había estado con un chico antes. Siempre fui bastante tímido, con problemas para hacer amigos y formar relaciones. Así que, naturalmente, recurrí a internet y creé un par de perfiles en programas de citas. Inicialmente, mi búsqueda se trataba de encontrar una chica. Claro, la idea de salir con un chico cruzaba por mi mente, pero el miedo al juicio me detenía. No vivía precisamente en un lugar conocido por su apertura, así que salir con chicas parecía la opción más segura. Sin embargo, intentar encontrar una buena pareja entre las mujeres resultó ser más frustrante de lo que había anticipado. Las mujeres que conocí en línea no eran lo que buscaba. Terminaba deslizando a la derecha a casi cualquiera, solo para hacer match con mujeres que no me atraían, madres solteras o mujeres que simplemente no parecían serias. Podría sonar duro, pero las mujeres en esos sitios no parecían ser personas de calidad, y las que lo eran nunca respondían a mis mensajes. No estoy diciendo que soy el tipo más guapo del mundo, pero tampoco estoy mal. Pensé que al menos encontraría a alguien en mi nivel, pero claramente me equivoqué. Hubo una vez en que me emocioné mucho porque una mujer aceptó salir conmigo. Era hermosa, no tenía hijos, parecía perfecta. Luego llegó la noche de nuestra cita y me mandó un mensaje diciendo que su auto se había descompuesto, pidiéndome $500 para repararlo, y prometiendo que me los devolvería. La bloqueé inmediatamente, y decidí tomarme un descanso de las mujeres. Fue entonces cuando pensé, ¿por qué no intentar algo nuevo? Así que hice un perfil en Grindr. Honestamente, ya no tenía nada que perder en ese punto. Pensé que debía haber algunos buenos chicos por ahí, alguien que pudiera ser más que una solución temporal hasta que encontrara a la persona adecuada para una relación seria. La misma noche que configuré mi perfil en Grindr, hice match con un chico que era exactamente mi tipo. Alto, fuerte y confiado. Decidimos saltarnos la típica cena y pasar directamente a actividades más personales. Fue una noche increíble, y me sorprendió cuánto lo disfruté. Antes de darme cuenta, estaba enganchado a la emoción de los encuentros de una noche con chicos. Conforme pasaban los meses, me encontraba esperando con ansias los fines de semana, a veces incluso organizando encuentros entre semana. Entonces conocí a Fred. A pesar de su nombre inocente, Fred fue la persona más peligrosa con la que me he cruzado. Fred tenía una obsesión por el rol, algo que era nuevo y extraño para mí. Era increíblemente controlador, y por alguna razón, no podía negarme a él. Era demandante y cruel, haciéndome sentir inútil. Después de darle mi número, comenzamos a vernos regularmente. Insistía en que no debía conocer a nadie más, solo a él. Mirando atrás, me pregunto si me estaba drogando. Es la única explicación de por qué siempre cedía ante él. Las cosas empeoraron rápidamente. Nuestras actividades comenzaron a volverse oscuras y extremas, del tipo que uno encuentra en los rincones más oscuros de Internet, y desearía no haberlo hecho. Recuerdo que me ahorcaba hasta que perdía el conocimiento, incapaz de hablar o resistirme. Cuando traté de decirle que eso no era lo mío, no le importó. Luego exigió algo impensable. Quería que lastimara a un animal. Era como si me hubiera programado para obedecerle, y casi lo hice. En un momento de claridad lo golpeé y salí corriendo. Bloqueé su número y hice todo lo posible para evitarlo. No se rindió fácilmente, apareciendo en mi lugar de trabajo un par de veces, pero me mantuve firme. Le dije que había terminado con los hombres, especialmente con él. Reflexionando sobre todo esto, es claro lo traumático que fue, algo que solo comprendí después. Me manipuló a través del rol y el miedo de que pudiera hacer lo mismo con alguien más me persigue. Intenté denunciarlo a la policía, pero no tenía el mes pasado. Conseguí una orden de restricción contra él,
esperando que eso fuera el final. Todo el asunto se intensificó tan rápidamente que me hizo reconsiderar todo sobre las citas. He decidido que de ahora en adelante, quizás solo considere salir con mujeres, si es que decido volver a salir. Llegó al punto en que básicamente estaba gritando. En la última parte, no sé qué dijo después de eso, porque tan pronto como ese tren se detuvo, salí corriendo. Me estaba gritando mientras bajaba, pero no podía escucharlo, y definitivamente no iba a volver. Corrí hasta la salida más cercana de la calle, fumé un par de cigarrillos y esperé 20 minutos para que llegara el próximo tren. He visto suficiente en mi vida como para saber que esta no era una situación con la que estaba dispuesto a jugar. Rezo para que las 3 últimas personas en ese tren llegaran a casa sanas y salvas y no les pasara nada. Busqué brevemente en Twitter y en las noticias al día siguiente para encontrar alguna posible información y no encontré nada. Pero quién sabe qué merece ser un titular en estos días. Así que al hombre en el metro a las 13:00 am, rezo para que encuentres el consuelo que necesitas y sanes de cualquier trauma por el que estés pasando. Por favor, nunca nos volvamos a encontrar. Bueno, una experiencia muy rara que mi exnovia y yo tuvimos allá por 2004 o 2005 en una zona rural de Luisiana. Estábamos pasando el rato en la casa de sus padres una noche de verano viendo películas, nada fuera de lo común. Teníamos unos 16 y 17 años en ese momento, así que cuando dieron las 12:30 a 10:00 am, era hora de que me fuera a casa. No tenía vehículo en ese momento, así que ella solía llevarme. Ten en cuenta que esta es una zona rural en Luisiana y vivíamos en lados opuestos de la ciudad. A esta hora de la noche casi no había autos en la carretera y era bastante espeluznante conducir por las áreas boscosas para llegar a mi casa, que estaba bastante aislada. Estábamos a mitad de camino de nuestro destino y, en medio de la conversación, ella deja de hablar y me pregunta si había notado los faros que habían estado detrás de nosotros por un buen tiempo. Respondí que no los había notado, pero le aseguré que no había nada de qué preocuparse. Continuamos nuestra conversación, pero ahora estoy prestando mucha atención a los faros detrás de nosotros y noto que se están acercando. Para llegar a mi casa había muchos caminos que no eran carreteras principales, y esos faros seguían con nosotros. En ese punto, empezamos a entrar en pánico, tratando de idear un plan para el peor escenario posible. Pensé en simplemente detenernos en la primera entrada, pero luego pensé, ¿y si no hay nadie en casa y nos ayudarían a esta hora de la noche? Descarté esa idea. Tenía un viejo teléfono con tapa en ese momento, y decidí que la mejor opción era llamar a mi casa y esperar que mi papá contestara. Entre ese punto y nuestro giro hacia mi camino sin salida, probablemente llamé de 8 a 10 veces sin respuesta. Con los faros aún siguiéndonos en cada giro, le dije a mi novia que simplemente entrara en mi entrada y tocara la bocina. Entramos y hacemos justamente eso. El otro vehículo entra justo detrás de nosotros. Nadie salía de mi casa, así que mi novia decide cruzar mi jardín delantero para tratar de volver a la carretera. Sigo llamando mientras giramos y el otro auto nos corta el paso, y ahí es cuando veo al hombre, probablemente de 50 a 60 años, con gafas de montura grande y fumando un cigarrillo. Nuestros ojos se encontraron y me dio la sonrisa más extraña y espeluznante, y en ese momento decidí que iba a tener que salir y confrontar al hombre. Justo cuando estaba juntando el valor para hacerlo, mi papá salió corriendo por la puerta principal y el hombre en el auto se fue rápidamente. No hace falta decir que no dormimos mucho esa noche. Mi novia se quedó en mi casa y reportamos el incidente con la mejor descripción que pudimos dar, pero sin éxito. Esta es una de las muchas historias que tengo de trabajar en el turno de noche en una lavandería en una mala zona. Definitivamente es la más espeluznante. Para poner en contexto, mi mamá tomó un trabajo hace años en una lavandería local, porque conocíamos al dueño y necesitábamos dinero extra.
Yo tenía alrededor de 10 años cuando consiguió el trabajo y me permitía ir con ella porque me daba una pequeña paga por ayudarla con tareas pequeñas. Terminé yendo con ella todas las noches durante años y, a medida que fui creciendo, principalmente iba para asegurarme de que mi mamá estuviera segura porque me preocupaba por ella. Regularmente lidiábamos con clientes enojados que se negaban a irse, la mayoría de los cuales estaban borrachos o drogados, y tuvimos que llamar a la policía varias veces. Mi mamá siempre estaba preocupada por mí, pero yo insistía y hasta el día de hoy no puedo decir que lo lamente. Salieron muchas cosas buenas de eso, principalmente la experiencia laboral, y eso compensaba lo intenso que podía ser. Tengo muchas historias interesantes de esa época, pero esta es la más aterradora y sucedió cuando tenía unos 12 años. Siendo la niña joven y tonta que era, me designé a mí misma el trabajo de ahuyentar a la gente cuando era hora de cerrar. Regularmente teníamos personas estacionándose detrás del edificio, así que caminaba hacia el lado del edificio y comenzaba a gritar que ahora estaban invadiendo y que llamaría a la policía si no se iban. Siento que esto es importante mencionarlo porque ahora me doy cuenta de que dejé que cualquier persona sospechosa que anduviera por el edificio por la noche supiera de mi presencia, y eso es algo peligroso de hacer cuando eres una niña de 12 años. Estaba felizmente inconsciente de que cualquier cosa podría pasarme hasta una noche en que llegamos y encontramos que la cerradura de la puerta había sido rota. Mi mamá había abierto el edificio esa mañana, así que no era como si esto fuera un intento de robo, ya que había estado abierto todo el día. Estábamos un poco nerviosas, pero mi mamá le mandó un mensaje a su jefe para informarle. Me dijo que le avisara si veía a alguien llegar. Después de unos 30 minutos, terminé mis pocas tareas y me senté a dibujar en mi cuaderno de bocetos. Apenas me había sentado unos minutos cuando escuché la puerta abrirse de golpe, lo cual me sobresaltó porque normalmente la gente solo toca cuando ve el letrero de cerrado. Mi mamá también lo notó y gritó que estábamos cerrados. Escuché la voz de un hombre mayor respondiendo, explicando que solo había entrado a usar nuestra máquina de bebidas. Normalmente dejábamos que la gente entrara a usar nuestras máquinas de snacks y bebidas, así que mi mamá le dijo que tenía unos minutos y volvió al armario a buscar algo. Estaba sentada a unos 2 metros de la máquina de bebidas, así que escuché cómo se acercaba. No le presté mucha atención y seguí dibujando hasta que comencé a sentir que alguien me estaba mirando y me di cuenta de que no había escuchado a este tipo poner dinero en la máquina de bebidas. Miré nerviosamente hacia la izquierda y vi a un hombre alto, de unos 60 años, mirándome fijamente con una gran sonrisa en su rostro. Salté un poco, pero forcé una sonrisa incómoda de vuelta y dirigí mi atención nuevamente al dibujo. Tan pronto como hice esto, escuché lo que parecía ser un movimiento y cuando miré de nuevo, él estaba más cerca. No sabía qué hacer, así que traté de no mirarlo, pero cada vez que apartaba la vista, él se acercaba más. Su cuerpo todavía estaba de frente a la máquina de bebidas, pero su cuello estaba girado en mi dirección y no dejaba de sonreír y mirarme. Comencé a temblar y a entrar en pánico, y mis ojos se movían nerviosamente entre él y la puerta del armario mientras trataba de planear una escapada rápida. Fui a buscar mi cuchillo en mi bolso porque no podía ni imaginar las intenciones de este hombre, y rápidamente me di cuenta de que no estaba allí. Había dejado mi cuchillo en casa cuando más lo necesitaba y estaba petrificada. Decidí simplemente devolverle la mirada a pesar de estar aterrorizada y temblando violentamente, y después de lo que pareció una eternidad, de repente rompió el contacto visual y le gritó a mi mamá que tuviera una buena noche antes de darse la vuelta y salir. El alivio me golpeó instantáneamente y traté de calmarme después de lo que acababa de suceder. Pensé que finalmente estaba a salvo y me levanté para ir a echarme un poco de agua en la cara cuando lo vi sentarse en el banco afuera. El pánico y el miedo me golpearon como un ladrillo y corrí hacia el armario para esconderme. Le conté todo a mi mamá,
y ella me dijo que corriera al auto, que ella se pondría entre él y yo, y que usaría gas pimienta si era necesario. Si era necesario. Hice lo que me dijo y corrí hacia el coche, y al pasar junto a él, se levantó y comenzó a caminar hacia el coche. Mi mamá le gritó que se alejara, y su reacción fue tratar de iniciar una conversación tranquila sobre el modelo de su coche, todo mientras me miraba fijamente. Ella lo ignoró, subió al coche, nos encerró y comenzó a retroceder tan rápido como pudo. Me agaché en mi asiento, pero aún podía verlo parado allí, y sé que él podía verme porque vi cómo levantaba la mano y me despedía con un gesto antes de caminar hacia la parte trasera del edificio y desaparecer en la oscuridad. Me sentí enferma. No pude dormir esa noche y nunca me atreví a poner un pie cerca de la parte trasera de ese edificio de nuevo, así que supongo que fue una lección aprendida. Así que, hombre mayor, sonriente y espeluznante, no volvamos a encontrarnos. Mi esposo me llevó al Hotel Stanley para mi cumpleaños. Nos quedamos solo una noche. Cuando llegamos, nos unimos a un tour de fantasmas que estaban haciendo y hablaron sobre la historia del hotel y demás. Salí durante el tour para ir al baño. Volví, y el tour ya casi había terminado. No es gran cosa, ¿verdad? Avanzando hasta el amanecer, soy la persona que duerme más ligero del mundo, y escuché un fuerte rasguño en nuestra puerta, y me desperté inmediatamente. Se detuvo después de unos 20 segundos, y me recosté de nuevo. Unos segundos después, los rasguños comenzaron de nuevo. Me senté en la cama y me sentí extraña, porque para llegar a nuestra habitación tenías que pasar por un pasillo y, además, necesitabas una tarjeta para pasar por la primera puerta. Así que no era como si alguien pudiera simplemente caminar hasta nuestra puerta o algo así. Y no había nada fuera de nuestra puerta cuando nos fuimos a dormir. Los rasguños eran fuertes y sonaban como garras en la puerta, y se podía decir que venían de la parte inferior de la puerta. Finalmente desperté a mi esposo y le pregunté si podía escuchar esos rasguños en la puerta. Los rasguños se detuvieron en el momento en que se despertó. Pensó que estaba loca y se rió. Dijo que probablemente eran personas afuera y yo dije que no, que venían de la puerta. Estaba segura de que era la puerta porque me acerqué lo suficiente para saber que era la puerta. Podía escucharlo tan claramente como lo escuchaba a él. Dijo que solo estaba buscando una razón para asustarme con un fantasma, así que debía haberlo imaginado. Me estaba molestando porque nunca mencioné nada sobre un fantasma. Todo lo que dije es que había un fuerte rasguño en la puerta, y me preguntaba qué podría ser porque estábamos en un pasillo, y no podían ser personas afuera de nuestra puerta. Estaba desconcertada e irritada porque no tenía ni idea de lo que era. Me molestaba. ¿Qué era? No lo imaginé. A la mañana siguiente, cuando íbamos a hacer el check-out, le pregunté al trabajador qué podría estar rascando mi puerta tan temprano en la mañana. Sus ojos se agrandaron y fue a buscar a otro trabajador que había trabajado allí durante mucho tiempo. Le conté todo, y él dijo que era un perro fantasma que solía despertar a la gente al amanecer rascando su puerta. Mi esposo intervino. Oh, sí, estabas en el baño cuando el guía hablaba sobre el perro fantasma. Casi estrangulo a mi esposo. Mi perro ahuyentó lo que creo que eran ladrones o invasores de casas. Estaba en casa cocinando la cena una noche, y estaba embarazada de unos 8 meses en ese momento. Mi esposo tenía que trabajar a unas 2 horas de nuestra casa ese día en particular. De todos modos, mientras estaba en la cocina cocinando, nuestro perro, un Blue Heeler, de repente se alarmó de la nada y se le erizó el pelo en la espalda. Comenzó a gruñir y ladrar. Bueno, lo siguiente que supe fue que alguien estaba llamando a nuestra puerta, así que fui a contestar y nuestro perro se puso frente a mí. Tan pronto como abrí la puerta, nuestro perro casi salió corriendo de puro enojo, pero lo sujeté por el collar. Había un hombre parado en nuestro porche. Pregunté, ¿puedo ayudarle? El hombre dijo, estamos aquí para recoger la lavadora y la secadora. Después de que dijo eso, miré el camino de entrada y había un coche pequeño,
no más grande que un Honda Civic. Inmediatamente dije, aquí no hay ninguna lavadora o secadora para que recojan. El hombre entonces dijo agresivamente, te dije que estamos aquí para recoger la lavadora y la secadora. Todo este tiempo estaba sosteniendo a nuestro perro por el collar. Él sabía que algo no estaba bien y yo también. Entonces dije, señor, aquí no hay nada para usted, así que por favor váyase. Podías ver que el hombre se estaba asustando más y más de nuestro perro porque seguía retrocediendo. Luego simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Podía ver que había varias personas en ese coche también. Solté el collar de mi perro y se quedó en el porche gruñendo todo el tiempo con el pelo erizado mientras el hombre caminaba hacia su coche. Y cuando el hombre entró en su coche, se quedaron allí como 10 minutos, y mi perro nunca se movió del porche, se quedó allí mirándolos y gruñendo todo el tiempo. Para ese momento, agarré nuestra escopeta que guardábamos junto a la puerta. Cuando se fueron, mi perro regresó adentro conmigo y no se separaba de mi lado. Llamé a mi esposo en pánico, porque ¿qué pasaría si intentaban regresar? Mi esposo dijo que estaba a unos 15 minutos de la casa y que venía lo más rápido que podía. Nuestro perro realmente salvó mi vida y la de mi bebé. Era tan protector y sé que si lo hubiera soltado, habría atacado a ese hombre sin dudarlo. Fue una experiencia realmente aterradora. Ojalá nuestro perro siguiera vivo hoy, pero tristemente falleció hace un año. Adoraba a nuestro hijo. Vivo en Denver, Colorado, y soy trabajadora sexual. El año pasado, una chica desapareció en Thornton, Colorado, y fue asesinada a tiros. Este año, hace unos meses, otra chica desapareció y fue encontrada apuñalada hasta la muerte. Y ahora una chica con la que mi amiga es cercana ha estado desaparecida desde la semana pasada, y aún no hemos tenido noticias de ella. Todas son trabajadoras sexuales y estoy empezando a preocuparme de que esta chica podría estar muerta por lo que les pasó a las otras dos. Ya he contactado a la policía, pero no se ha hecho nada al respecto. Todavía no tienen un sospechoso por el tiroteo en Thornton. ¿Podría ser un asesino en serie o estoy exagerando? En noviembre del año pasado, la primera chica desapareció durante unos días y fue encontrada muerta en Thornton, Colorado. Luego, en febrero, otra de nuestras chicas fue encontrada apuñalada. Desapareció por casi una semana antes de que la encontraran muerta. La semana pasada, otra chica desapareció y aún no hemos tenido noticias de ella. No sabemos si está a salvo o no. Trabajamos estrictamente en Denver y nos negamos a salir de un área determinada. Las chicas están todas en sus 20s, tienen el cabello castaño, y la chica que actualmente está desaparecida también tiene el cabello castaño, con 2 mechones rubios en el frente. También sabemos que debemos tener cuidado con quienes subimos a los autos y con quienes nos encontramos. Mi amiga y yo fuimos a la policía cuando la tercera chica desapareció. Mencionamos los otros asesinatos para que pudieran ver si están conectados y que es urgente y que necesita ser encontrada. Esto sucedió hace años. Creo que tenía unos 16 años en ese entonces. Los jóvenes de 16 años podían comprar alcohol y cigarrillos en los Países Bajos, de donde soy. Era una noche de viernes y estaba en camino a la casa de un amigo, andando en bicicleta como hacemos en los Países Bajos. Tomé un desvío porque quería comprar unas cervezas, bocadillos y cigarrillos en el supermercado local. Cuando entro al supermercado, un hombre de unos 50 años sale. Al pasar junto a mí, me mira y dice, «Wow». No le doy importancia, hago las compras, pago y salgo. Miro alrededor y noto al hombre de antes parado detrás de un contenedor de ropa para caridad. Estaba sentado en su bicicleta mirándome. Estaba oscureciendo, las calles estaban desiertas y todavía me quedaban 10 minutos de recorrido en bicicleta. Tenía un mal presentimiento, así que desbloqueé mi bicicleta y comencé a pedalear. Es cuando ese mal presentimiento resultó estar justificado. Tan pronto como comencé a pedalear, ese hombre también comenzó a pedalear.
Me alcanza y la conversación va así. Hola, ¿a dónde vas?, pregunta el hombre. Voy a la casa de un amigo, respondí. ¿Dónde vive él?, cuestiona el hombre. Tratando de que el hombre sienta que estoy casi en la casa de mi amigo, digo, a solo 1 minuto de aquí. ¿Puedo acompañarte hasta allí?, pregunta. No, gracias, respondí. Al decir eso, agarra el manillar de mi bicicleta y me tira hacia él. Casi me caigo, recupero el equilibrio y pateo su bicicleta. Comienzo a pedalear lo más rápido que puedo, y él también lo hace, gritándome. Llego a la casa de mi amigo después de lo que parece una eternidad. Desafortunadamente, mi amigo vive en un edificio de apartamentos, así que tengo que tocar el timbre para que me abra la puerta. Mientras toco el timbre frenéticamente, el hombre se queda a unos metros detrás de mí, esperando. Escucho a mi amigo preguntando quién está allí por el intercomunicador. Grito y lloro, diciéndole que me deje entrar y lo hace. Por suerte, mis amigos son todos chicos muy grandes y de aspecto intimidante. Escucharon el pánico en mi voz y, al verme como su hermana menor, bajaron con sillas, ceniceros y otras armas improvisadas. Desafortunadamente, el tipo ya se había ido. No quería que mis amigos lo lastimaran, solo asustarlo. Ahora tengo 8 años más, pero todavía tengo miedo de encontrarme con otra persona como ese hombre. Vivo en un pueblo muy pequeño, tan pequeño que si parpadeas te lo pierdes. Lo mejor que podemos presumir es de una única señal de alto en la estación de gasolina, que solo tenemos debido a la autopista cercana. Cualquier semblanza de un pueblo real está a 25 minutos de distancia, así que cuando las cosas se ponen aterradoras por aquí, se amplifican. Un vagabundo ocasional no es gran cosa, a menudo están de paso. Los drogadictos corren desenfrenados y robarán todo lo que puedan de tu casa, pero eso es lo normal por aquí. Sin embargo, lo que sucedió hace unos años ciertamente no fue normal. Originalmente, estaba profundamente dormido en mi cama. Solo me desperté porque hacía un calor abrasador en mi habitación, pero era verano y no había mucho que pudiera hacer. Solo recuerdo dar vueltas y más vueltas hasta que sentí un escalofrío en el estómago. Miré hacia la puerta del baño que estaba abierta con la luz encendida. Todo estaba normal. Dejé la luz encendida para no tropezar y morir si tenía que ir al baño en medio de la noche. Luego miré por la ventana directamente enfrente de mi cama. No tenía cortinas, pero sí un juego de persianas baratas. Partes de las persianas estaban rotas por el desgaste y el mal funcionamiento del aire acondicionado debajo hacía que se movieran de un lado a otro, así que de vez en cuando se podía vislumbrar el exterior. La luz del patio seguía encendida, pero lo que me hizo detenerme fue la silueta en mi ventana. La figura de alguien estaba directamente en mi ventana, casi como si estuviera esperando que las persianas se movieran para observarme. No tenía imaginación de niño, eso había sido eliminado, pero la vista fue suficiente para que todas las películas de terror pasaran por mi cabeza en ese momento. Cerré los ojos con fuerza y me tapé con las mantas, y dormí en ese horno de tela esa noche. Por la mañana, la figura ya no estaba. Recuerdo correr a la habitación de mi mamá al borde de las lágrimas y contarle lo que había pasado. Ella se rió de mí, como si fuera un idiota, y me dijo que probablemente era solo un gato callejero que había trepado por ahí por alguna razón extraña. Casi le creí, ya que mi ventana estaba bastante alta, pero algo no me cuadraba. Más tarde ese día, cuando estábamos haciendo trabajo en el jardín, miré hacia mi ventana y vi una de nuestras sillas metálicas de patio empujada hacia ella. Se lo señalé a mi mamá, quien procedió a regañarme diciendo que probablemente así fue como el gato se subió y que dejara de dejar muebles por todas partes. Pero yo no la había movido. Era lo suficientemente pesada como para que yo tuviera dificultades con ella. Así que la movimos de vuelta, y así comenzó un patrón. Por la noche veía la figura, me quejaba con mi mamá,
y encontrábamos la silla movida de nuevo cada mañana. Esto duró unas semanas. Mi madre dejó de preocuparse por mis preocupaciones hasta que una mañana vimos que la pantalla exterior de mi ventana había sido cortada. Todavía recuerdo a mi mamá sacudiendo la cabeza y quejándose de esos malditos gatos callejeros que aún no habíamos visto. Pude notar que estaba inquieta por ese desarrollo. No pude soportarlo más y opté por dormir en nuestra sala esa noche. El único problema era que nuestra cocina y la sala estaban conectadas, lo que significaba que siempre había varias ventanas. La primera noche que dormí en la sala fue bien, a pesar de que me dolía la espalda por el sofá. Evitaba mi habitación como la peste. No fue hasta unos 4 días después que tuvimos un problema. Me desperté y miré el reloj sobre la chimenea. Marcaba un poco más de las 3:00 am. No entendí por qué me había despertado hasta que volvió a suceder. Había un haz de luz entrando por la ventana de la cocina, casi como si alguien estuviera iluminando con una linterna. Vi cómo la luz recorría las ventanas y aterrizaba en el sillón que estaba frente al sofá donde yo estaba. Estaba aterrorizado. Cuando se lo conté a mi mamá, continuó riéndose de mí. Cedí y decidí que dormiría en la habitación de mi papá, aunque tenía una ventana enorme. Él dormía en el sillón reclinable con una televisión grande, así que me sentía más seguro teniendo a alguien cerca. La luz del patio estaba directamente fuera de la ventana de todos modos. Parecía a prueba de fallos. Eso fue hasta que me desperté por miedo habitual y miré por la ventana frente a la cama. Todo parecía normal con el tiempo, y pensé que tal vez mi mamá tenía razón. Pero entonces vi una figura solitaria salir del bosque junto al cobertizo del patio trasero, caminar directamente bajo la luz y dirigirse hacia los muebles del patio como si hubiera estado allí muchas veces antes. Aún recuerdo la gran complexión del hombre y la confianza con la que se movía, como si él fuera el dueño de la casa y no estuviera merodeando. Por la mañana la figura había desaparecido. Recuerdo correr a la habitación de mi mamá al borde de las lágrimas y contarle lo que había pasado. Ella se rió de mí, como si fuera un idiota, y me dijo que probablemente solo era un gato callejero que había trepado por alguna razón extraña. Casi le creí, ya que mi ventana estaba bastante alta, pero algo no me cuadraba. Más tarde ese día, cuando estábamos haciendo trabajo en el jardín, miré hacia mi ventana y vi una de nuestras sillas metálicas del patio empujada hacia ella. Se lo señalé a mi mamá, quien procedió a regañarme diciendo que probablemente así fue como el gato se subió y que dejara de dejar muebles por todas partes. Pero yo no la había movido. Era lo suficientemente pesada como para que yo tuviera dificultades con ella. Así que la movimos de vuelta, y así comenzó un patrón. Por la noche veía la figura, me quejaba con mi mamá, y encontrábamos la silla movida de nuevo cada mañana. Esto duró unas semanas. Mi madre dejó de preocuparse por mis quejas hasta que una mañana vimos que la pantalla exterior de mi ventana había sido cortada. Todavía recuerdo a mi mamá sacudiendo la cabeza y quejándose de esos malditos gatos callejeros que aún no habíamos visto. Pude notar que estaba inquieta por ese desarrollo. No pude soportarlo más y opté por dormir en nuestra sala esa noche. El único problema era que nuestra cocina y la sala estaban conectadas, lo que significaba que siempre había varias ventanas. La primera noche que dormí en la sala fue bien, a pesar de que me dolía la espalda por el sofá. Evitaba mi habitación como la peste. No fue hasta unos 4 días después que tuvimos un problema. Me desperté y miré el reloj sobre la chimenea. Marcaba un poco más de las 3:00 am. No entendí por qué me había despertado hasta que volvió a suceder. Había un haz de luz entrando por la ventana de la cocina, casi como si alguien estuviera iluminando con una linterna. Vi cómo la luz recorría las ventanas y aterrizaba en el sillón que estaba frente al sofá donde yo estaba. Estaba aterrorizado. Cuando se lo conté a mi mamá, continuó riéndose de mí. Cedí y decidí que dormiría en la habitación de mi papá.
aunque tenía una ventana enorme. Él dormía en el sillón reclinable con una televisión grande, así que me sentía más seguro teniendo a alguien cerca. La luz del patio estaba directamente fuera de la ventana de todos modos, parecía a prueba de fallos. Eso fue hasta que me desperté por miedo habitual y miré por la ventana frente a la cama. Todo parecía normal con el tiempo, y pensé que tal vez mi mamá tenía razón, pero entonces vi una figura solitaria salir del bosque junto al cobertizo del patio trasero, caminar directamente bajo la luz y dirigirse hacia los muebles del patio, como si hubiera estado allí muchas veces antes. Aún recuerdo la gran complexión del hombre y la confianza con la que se movía, como si él fuera el dueño de la casa y no estuviera merodeando. Por la mañana, le conté todo a mi mamá, pero ella solo se burló de mí. Me dijo que probablemente había sido un gato callejero y que dejara de molestar. Luego, un día, notó que faltaban herramientas del garaje y que estaban en la puerta de nuestra casa: destornilladores, un martillo grande, linternas y otras cosas. No fui yo. Rogué a mi mamá que se quedara despierta conmigo una noche. Finalmente, accedió. Esa noche, nos quedamos despiertas en la sala. Finalmente, me quedé dormido antes que mi mamá, pero recuerdo que me despertó en pánico. Señaló la ventana que daba al garaje y pudimos ver la parte superior de la cabeza de alguien que caminaba de un lado a otro. Se oía el sonido de alguien colocando herramientas de metal en los escalones de ladrillo, como si tratara de ser silencioso, pero no pudiera evitar hacer ruido. Me susurró que fuera a despertar a mi papá. Mi papá estaba furioso por haber sido despertado en medio de la noche por su hija frenética. Agarró su pistola y salió por la puerta trasera hacia el frente de la casa, donde estaba el garaje. Escuchamos a mi papá gritar y a alguien dejar caer herramientas, luego 2 disparos. Los pasos frenéticos saliendo del garaje parecían venir de mi propio pecho. Mi mamá miró por la ventana y luego abrió la puerta. Mi papá entró tambaleándose. Había fallado ambos disparos debido a su puntería inestable, pero nos dijo que había un hombre agachado en nuestra puerta principal mirando el picaporte. Ninguno de nosotros durmió esa noche, y por la mañana llegó la policía del pueblo más cercano. No hicieron mucho, solo preguntaron si algo había sido robado, una descripción del hombre y luego nos dijeron que instaláramos cámaras. Eso fue todo. Dijeron que probablemente solo buscaba algo fácil de robar para conseguir dinero rápido. Si ese hubiera sido el caso, ¿por qué no había robado las herramientas, el generador, el soldador o roto en cualquiera de los vehículos que estaban en el garaje? Finalmente, instalamos cámaras de casa alrededor de la casa, pero no ha sucedido nada desde entonces. Cuando vuelvo a casa de la universidad para las vacaciones, todavía tengo pesadillas sobre el incidente años después, cuando duermo en mi propia cama. No sé qué estaba buscando o por qué hacía lo que hacía. Sea cual sea el caso, hombre en la ventana, no volvamos a encontrarnos. No. Hace un par de años cuidé a los hijos de una amiga de la familia. Ella y su esposo vivían con sus 2 hijos, una niña de unos 7 años llamada K y un niño de unos 12 años llamado Jay. Los cuidé tanto que nos volvimos muy cercanos, como hermanos. No eran niños difíciles. Tenían una vida familiar dura porque sus padres eran casi abusivos, pero seguían siendo buenos chicos. Hice todo lo posible por ser un adulto positivo en sus vidas. Tenía entre 18 y 19 años durante este tiempo. La familia se mudaba mucho. Los conozco desde hace más de 6 años y se han mudado cada año. Esta experiencia ocurrió en 2015, cuando estaba a mitad de mi último año de secundaria, y la familia se mudó a una casa nueva. Era una casa agradable construida en 2013 o algo así, en un buen vecindario, pero con un alquiler muy bajo. La madre solía presumir de la ganga que consiguió con la casa. Para ponerlo en perspectiva, el alquiler promedio en esa área era de unos $1,200 solo por un apartamento. Ellos consiguieron una casa de 2 pisos, 3 habitaciones, 4 baños, recién construida en un buen vecindario por unos $650.
Me pareció extraño y pregunté si había algo mal con la casa, a lo que ella respondió que la inspección había salido clara. No pensé mucho más en eso. Comencé a cuidar a los niños, y de inmediato sentí que algo andaba mal. Tengo ansiedad, así que ir a un lugar nuevo realmente me pone de mal humor, así que pensé que era eso al principio. La disposición de la casa es importante. En el piso inferior tenían una sala de estar, comedor y cocina, con algunas otras habitaciones. Pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de estar trabajando en cosas de la escuela, mientras los niños jugaban arriba o estaban con sus amigos. Desde la sala de estar, hay una pared que bloquea la vista de las escaleras. Arriba están los dormitorios justo al subir las escaleras, y sobre la sala de estar está la habitación de los padres, que estaba fuera de los límites para los niños. Luego hay un área de loft que da al vestíbulo para dar una sensación de gran recibidor. Hay una luz que puede estar encendida y que se ve desde abajo por el loft. Luego las habitaciones de los niños estaban por un pasillo. Ahora vamos a las experiencias. Al principio, no pasó nada realmente asombroso. Pequeños ruidos aquí y allá, golpes en las paredes, cosas fuera de lugar, luces parpadeando, pero nada que me hiciera pensar en fantasmas. Pensé que obtuvieron lo que pagaron y que mi memoria era basura. Después de un par de meses de eso, las cosas comenzaron a intensificarse. Los niños, que normalmente eran muy dulces y amables entre sí, comenzaron a volverse notablemente más irritables con todos, especialmente Jay, que se quejaba de pesadillas en las que alguien estaba de pie en su puerta mirándolo. Sus padres no le escuchaban, y su comportamiento empeoró con el tiempo. Era un fin de semana, y los padres iban a estar fuera por un tiempo. Los niños estaban arriba haciendo lo suyo, y yo estaba abajo en la sala de estar buscando una pizza para almorzar. De repente, escuché pasos muy fuertes provenientes de arriba, en la habitación de los padres, estruendosos incluso. Pensando que eran los niños haciendo travesuras, subí de inmediato para decirles que salieran, pero me encontré con los dos niños parados en sus puertas mirando la puerta cerrada de la habitación de sus padres. Los pasos y los golpes continuaban adentro. En ese momento pensé que era un intruso, y les dije a los niños que entraran en sus habitaciones y cerraran las puertas con llave. Llamé al 911 y expliqué la situación mientras permanecía al teléfono. Los pasos continuaban moviéndose por la habitación. Podía escuchar cómo se movían a diferentes lugares de la habitación. Llegaron 2 oficiales, así que tomé a los niños y esperé afuera. Los golpes continuaban mientras uno de los oficiales nos escoltaba afuera. Salieron con las manos vacías y dijeron que no había nada allí, y que podría haber sido algo con la puerta porque los golpes cesaron en cuanto abrieron la puerta. Sentí el suelo temblar mientras se movían por la habitación, así que supe que no era la puerta. Pero creo que en mi negación lo ignoré y llevé a los niños a comer helado, tratando de no pensar en eso. En otra ocasión, los niños y yo estábamos sentados en el comedor cenando. Éramos solo nosotros 3 en la casa, y desde el comedor se podía ver que la luz de arriba estaba encendida y proyectaba una sombra sobre la puerta principal. Estaba haciendo una broma sobre cómo yo era el único que sabía apagar una luz, y vi la sombra de una mano desde arriba en la puerta principal. Creo que fue entonces cuando realmente me di cuenta de que la casa estaba encantada. Los niños no lo vieron, y no les dije nada. Pensé que solo añadiría un estrés que no necesitaban. Les conté a los padres esa noche cuando llegaron a casa, pero me ignoraron diciendo que no habían experimentado nada. Esto continuó por un tiempo. Yo experimentaba algo, los niños también, pero los padres no nos creían. Era verano, justo después de graduarme de la escuela secundaria. Lo recuerdo vívidamente porque estaba despierta leyendo artículos sobre un gran tiroteo que había ocurrido en mi ciudad. Entonces comenzaron los golpes desde arriba. Ya estaba acostumbrada a eso, pero lo que no estaba acostumbrada era a los pasos golpeando bajando las escaleras. Estos pasos eran metódicos y amenazantes. Sentí una energía terrible en la habitación y estaba fría a pesar de estar en pleno verano en el sur.
Conté los segundos entre pasos y era constante cada vez. Llamé a los niños y les dije que dejaran de bromear, pero sabía que no eran ellos. Estaba aterrorizada. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras y no podía ver quién estaba allí. Entonces vi una aparición. Era una niña pequeña con cabello castaño y un vestido rojo. Parecía lo suficientemente inocente, pero la energía en la habitación era tan pesada que casi vomité. Ella me miró y yo la miré a ella. No se movió. Pensé que estaba alucinando y comencé a frotarme los ojos, pero cuando terminé de frotarlos, ella estaba justo frente a mí. En esa situación no podía moverme ni hacer nada. Mi mente simplemente volvió a ser la de un niño, y me escondí debajo de la manta que estaba usando. Llamé a los padres llorando y les dije que volvieran de inmediato. Cuando llegaron, la energía en la habitación se aligeró, y finalmente salí de debajo de la manta. Ella se había ido. Preguntaron qué había pasado y qué me pasaba. Les dije que no importaba porque no me creerían. Luego les informé que buscaran otra niñera porque no volvería. Todavía me pregunto por los niños, espero que hayan terminado bien. Se mudaron de esa casa al final del año, pero no estoy segura de si lo que vi estaba ligado a ellos o no. Todavía no sé qué vi. De todos modos, gracias por escucharme si llegaste hasta aquí. Perdón si parece tan desordenado, pero aún tengo pesadillas con la niña, y sigue siendo un evento muy aterrador para mí. Esta historia tiene lugar alrededor de la época de la crisis de la vivienda, alrededor del 2008. Yo estaba en la escuela secundaria en ese momento, y un amigo, Eric, y yo solíamos explorar zonas urbanas metiéndonos en casas vacías, abandonadas o embargadas. Por supuesto, hacíamos estas exploraciones en plena noche para evitar problemas con la ley. No puedo revelar la ubicación porque ahora vive gente allí y no tengo una explicación racional y científica de lo que ocurrió, pero sé lo que vi y oí, así que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Salimos alrededor de las 12:00 am, como lo hacíamos cualquier noche. Alrededor de una hora después, encontramos una casa que solía ver en mis caminatas hacia la escuela. Al acercarnos a la casa, buscamos si había alguien. Luego nos dirigimos al gran camino de entrada que conduce al patio trasero de la casa. Lo primero que noté fue lo alta que estaba la hierba, como si no se hubiera cortado en bastante tiempo, diría que meses. Luego noté una casa más pequeña al fondo de la propiedad. Nos dijimos que revisaríamos esa casa una vez hubiéramos explorado la más grande. Entramos a la casa grande por la puerta que conduce al garaje, y desde el garaje pasamos a la cocina. Créanlo o no, las puertas estaban desbloqueadas. Al entrar en la cocina, vimos que la casa estaba casi completamente a oscuras. Solo podíamos ver unos pocos pies delante gracias a las luces de la calle. Así que usé mi única fuente de luz en ese momento, un teléfono plegable barato con el brillo de la pantalla al máximo. Comenzamos nuestra exploración por el pasillo y revisamos cada habitación. Hay 5 en total, contando las 2 salas de estar. Eric estaba cerca de mí mientras pasábamos por cada habitación y eventualmente regresamos a la cocina. Una vez en la cocina, hablamos sobre lo bonita que era la casa y su tamaño, dado el área en la que se encontraba, mucho más grande que las casas circundantes. Mientras hablábamos, noté una decoración metálica colgada sobre la puerta de la cocina. Casi parecía algún tipo de escudo decorativo. Lo saqué de su lugar y lo inspeccioné de cerca. Una vez que terminé, no pude averiguar cómo volver a colocarlo, así que lo dejé entre mis pies en el suelo de baldosas. Miré a mi amigo y di un paso hacia la cocina. Entonces ambos oímos lo que parecía algo deslizándose por el suelo, y luego un golpe al final del pasillo. Eric y yo nos congelamos y nos miramos a través de la luz de la calle, que se filtraba por la ventana de la cocina. Eric me susurró: ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Alguien nos siguió? Honestamente, no lo sabía, pero después de 1 minuto o 2 decidimos caminar por el pasillo y ver qué era el ruido. A medida que la luz de mi teléfono iluminaba el final de la pared, vimos el escudo que acababa de bajar. Ambos nos relajamos y pensamos: bueno,
Tal vez lo pateé cuando di el paso y no lo noté. Lo recogí y esta vez descubrí cómo debía estar sujeto en su posición original. Una vez más miré a Eric y di un paso hacia él, y oímos algunos ruidos metálicos en el suelo, y ese familiar sonido de deslizamiento a lo largo del mismo, y un golpe contra la pared. Ahora estábamos realmente asustados y congelados sin movernos durante lo que pareció una eternidad. Luego, un golpe aún más fuerte se escuchó en el otro extremo de la casa, y ambos saltamos y miramos hacia el oscuro pasillo. De nuevo, un golpe, y luego silencio. Luego, 3 golpes rápidos. Alguien estaba haciendo estruendos en la última habitación de la casa, y no sabíamos qué hacer. Decididos a no dejar que esta persona nos asustara, corrimos hacia esa última habitación para confrontarla. Cuando llegamos, nada. Nadie. La habitación estaba vacía, pero ¿cómo? Estábamos seguros de que provenía de esta habitación. No había manera de que quien fuera nos hubiera pasado desapercibido. La habitación tenía una puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero, pero estaba cerrada desde dentro. Luego, antes de que pudiéramos reunir nuestros pensamientos y preguntarnos qué estaba pasando, se oyeron golpes, esta vez desde la cocina. Asustados, ambos acordamos que era hora de irnos. Salimos por la puerta trasera de la habitación y finalmente llegamos a la calle, todo mientras mirábamos por encima de nuestros hombros para asegurarnos de que nadie iba a salir corriendo de la casa detrás de nosotros. Nadie vino y el vecindario estaba tranquilo. Eric y yo comenzamos a caminar hacia casa hablando de la casa, cuando Eric notó que su navaja de bolsillo estaba desaparecida. Entonces sacó los bolsillos para mostrarme que no estaba bromeando. Nos detuvimos y siguió diciéndome que teníamos que volver por ella, ya que era su favorita. Frustrado, le pregunté cómo la perdió si era su navaja favorita. Me aseguró que nunca la había sacado de su bolsillo, y no tenía idea de cómo pudo haber sido removida de él. Acordé ir con él a buscarla. Pude ver que realmente le molestaba por la expresión de dolor en su rostro. Me pidió que levantara su camisa y mirara qué podría estar causándole la sensación de ardor. Levanté su camisa y rápidamente noté 3 grandes arañazos que comenzaban desde su omóplato derecho y bajaban hasta su cadera izquierda, luego desde su cadera izquierda hasta su cadera derecha. Se lo dije y de inmediato dijo que la casa estaba embrujada, pero aún así quería ir a buscar la navaja. Yo estaba asustado, pero no iba a dejarlo ir solo. Así que regresamos a la casa e inmediatamente oímos ese ruido de golpes, pero hicimos un pacto de que no correríamos sin importar lo que pasara. Comenzamos nuestra búsqueda de la navaja, buscando por todas partes mientras oíamos golpes y ahora cosas, siendo lanzadas por la habitación. Por supuesto estaba aterrorizado y quería irme, pero aún no habíamos encontrado la navaja. Hicimos una pasada por toda la casa y terminamos en la cocina. En la cocina hay una entrada a la segunda sala de estar que se puede ver desde el patio trasero. En esa habitación hay un mueble, un aparador. Ya habíamos revisado esta habitación, ya que está cerca de nuestro punto de entrada, y no encontramos nada, pero decidimos que una pasada más por la habitación no haría daño. Me dirigí a la oscura habitación y dejé que mi luz me guiara hasta el aparador, y ahí estaba. Sobre el aparador encontramos la navaja, pero estábamos seguros de que ya habíamos revisado esta habitación y el aparador. Él no dudó ni un momento. Agarró la navaja y salimos disparados por el garaje y de vuelta a la calle. Esto está lejos de ser el final de la historia, pero para resumir, esta casa estaba jodida. El resto de la historia incluye figuras sombrías saltando de los arbustos, docenas de bombillas estallando a la vez y una noche incrustada profundamente en la puerta principal de la casa. Unos días después de esa experiencia, decidimos volver, pero esta vez trajimos a 3 amigos con nosotros porque querían ver esta casa embrujada de la que Eric y yo no dejábamos de hablar. Mientras caminábamos por el patio trasero, no puedo explicarlo, pero por alguna razón quería echar un vistazo más de cerca a la casa trasera. Empecé a acercarme a la casa, pero empecé a sentir miedo. Una sensación de pavor surgió de la nada.
Me alejé de la casa y empecé a regresar al grupo, pero por el rabillo del ojo vi algo saltar de los arbustos. Una figura oscura saltó de los arbustos y se metió en la hierba alta, pero cuando le presté toda mi atención, ya no estaba. Miré los arbustos por un momento, un poco confundido, pero lo dejé pasar. Lo mencioné al grupo cuando me reuní con ellos, pero fue rápidamente descartado. Entramos por la puerta del garaje y esta vez notamos una estantería blanca llena de bombillas en el garaje. La estantería probablemente medía unos 5 pies de alto y 3 pies de ancho, y estaba completamente llena de bombillas empaquetadas. La observamos por un momento y nos dirigimos a la cocina con Erika a la cabeza y yo en la parte trasera. Entré último y cerré la puerta de la cocina que daba al garaje detrás de mí. Tan pronto como solté el pomo de la puerta, escuchamos lo que parecía alguien en el garaje rompiendo todas las bombillas de la estantería. Atónito, recordé mi corazón latiendo a 1000. Así que esto sucedió hace unos años en abril, y todavía no puedo sacudirme lo aterrador y extraño que fue. Estaba solo en casa preparándome para mi clase universitaria de las 12:00 de esa mañana y abrí mis persianas para dejar entrar algo de luz natural. Miré por mi ventana y vi a un hombre de unos 30 años con una gorra de béisbol merodeando por mi propiedad con las manos en las caderas, caminando con mucha confianza extraña. Nuestro jardín está como en un acantilado y da vista a nuestra propiedad de 5 acres abajo. Vivo en el noroeste del Pacífico, así que es una vista bastante pintoresca. Estaba realmente confundido y pensé que tal vez era un trabajador que mi madre había contratado para las renovaciones de la casa y que estaba admirando la vista. En este punto, me sentía un poco incómodo porque el tipo caminó hacia el costado de la casa, fuera de vista. Subí las escaleras y lo vi ahora merodeando por el patio delantero y el camino de entrada. Estaba mirando cosas y revisando la casa y cualquier otra cosa. Todavía no me había visto. Llamé a mi papá y le pregunté si habíamos contratado a alguien para que viniera a la casa. Dijo que no sabía y me dijo que iba a llamar a mi madre para preguntarle y luego me devolvería la llamada. Estoy esperando la llamada cuando noto el coche de este extraño. Es un Honda blanco sin placas, simplemente estacionado paralelo a mi puerta principal. El hombre aún no me ha visto y todavía está deambulando, así que aprovecho la oportunidad para recordar que tenemos un sistema de seguridad y lo armé. Así que si intentara entrar, alertaría inmediatamente a la policía. Si se tratara de algún tipo de profesional o trabajador, habría tocado el timbre de la puerta o golpeado al menos una vez. No hizo ninguna de las dos cosas. Justo en ese momento, recibo una llamada de vuelta de mi papá diciendo que ni él ni mi madre contrataron a nadie para que viniera hoy. Dijo que necesitaba llamar a la estación de policía local de inmediato. Bajé de nuevo después de asegurarme de haber cerrado todas las puertas y ventanas de arriba y llamé a la estación de policía de mi ciudad. Le expliqué a una mujer al otro lado de la línea lo que estaba sucediendo y decidió que no iba a enviar a un oficial. En cambio, me dio un número para llamar a su línea de despacho de emergencias y me dijo que hablara con ellos. Llamé al número que me dio y de inmediato recibí un mensaje automático diciendo: «Gracias por llamar a la línea de atención no urgente. Nadie está disponible para atender su llamada en este momento. Si esto es una emergencia, cuelgue y marque el 911». En este punto, estoy realmente irritado porque han pasado 15 minutos y el tipo extraño sigue rondando mi casa mientras estoy solo en casa. Y aparentemente, eso no fue suficiente para justificar una emergencia para la señora a la que llamé en mi departamento de policía local. Colgué y decidí llamar al 911. Después de ponerme en contacto con el operador del 911, me hicieron una serie de preguntas sobre su apariencia antes de que alertaran a los oficiales cercanos para que se dirigieran hacia mi casa. Todo parecía realmente extraño, ya que nadie tenía prisa por enviar oficiales a mi lugar cuando era una chica más joven sola en casa con un hombre extraño. Le pregunté al oficial si podía quedarme en la línea con ella cuando finalmente
Después de lo que pareció una eternidad, alertó a la policía para que viniera a donde estaba. Ella estuvo de acuerdo y subí de nuevo para ver al tipo extraño. Ahora está sentado en su Honda sin placas, ya sea escuchando un programa de radio extremadamente alto o en una llamada telefónica con alguien a través de su auto. Era una voz masculina muy prominente y fuerte que salía de su coche. Entonces, de repente, escucho el tono que suena cuando alguien cuelga. La operadora ya no estaba en la línea. Estaba realmente confundido cuando mis pensamientos fueron interrumpidos por un número de teléfono no reconocido que me llamaba. Supuse que era la operadora que me llamaba de vuelta, así que contesté. En cambio, me recibió una respiración pesada y realmente espeluznante. No estoy seguro de quién era, pero realmente me asustó. Colgué de inmediato y volví a marcar el 911. Había estado bastante calmado hasta este punto, pero esa llamada telefónica me puso en modo pánico. Me puse en contacto con otro operador que ya conocía mi situación y dirección antes de que pudiera explicárselo. Dijo que los policías estaban en camino. Han pasado 20 minutos en este punto. El tipo sigue aquí en su coche y la policía no ha llegado. Tenga en cuenta que vivo en una ciudad pequeña, así que no hay razón por la que a la policía le haya tomado tanto tiempo llegar. Finalmente, este tipo está saliendo de mi entrada justo cuando la policía llega. Lo detienen y le hacen algunas preguntas. Luego, un policía viene a mi puerta y me entrega un volante de aspecto sospechoso diciendo que solo era un jardinero. Dijo que tenía una cita. Me sentí realmente aliviado e irritado de que solo fuera un tipo que mi madre había contratado, hasta que me di cuenta de que no era así. Llamé a mi madre y le dije que el policía dijo que solo era un jardinero que habías contratado y que tenía una cita. Mi madre responde: «Te aseguro que nunca contratamos a un jardinero. Ni siquiera necesitamos uno». Últimamente he notado algo raro en casa, como si hubiera algo más allí con mi esposa y nuestros 2 perros, pero no he podido identificarlo hasta hoy. Para dar un poco de contexto, vivo en un dúplex. Compartimos la propiedad con otro chico de 20 y tantos años. Él tiene su propia casa y nosotros la nuestra, pero compartimos la lavandería que da a nuestros respectivos patios traseros, que están separados por una cerca. Todo comenzó hace unos 2 meses cuando el chico me envió un mensaje de texto. «Oye, solo para avisarte, alguien robó mi bicicleta del solarium. Esto es especialmente inquietante, porque para llegar a nuestro solarium, lavandería, necesitarías saltar la cerca de ladrillo rodeada de árboles frondosos y luego lanzar la bicicleta por encima. A menos que el ladrón tuviera el par de pelotas más grandes del mundo y la sacara por una de nuestras puertas principales cuando no estábamos en casa. De cualquier manera, no me sentí bien y me esforcé más en mantener la puerta cerrada con llave. Adelantando unas semanas, dejé que mis perros salieran al patio y uno de ellos comenzó a olfatear el cobertizo. No le di mucha importancia. Las lagartijas están saliendo con el calor. Probablemente solo persiguieron a una debajo de la puerta. Finalmente los hice entrar, pero no le di mucha importancia. Casi nunca voy a ese cobertizo, no hay nada malo con él. Simplemente está fuera del camino y no soy del tipo que pasa el rato en el cobertizo, así que generalmente lo usamos para almacenamiento. Maletas, muebles que no caben o no combinan con la casa, equipo de campamento, ya sabes, aburrido suburbano. Probablemente entramos allí 3 veces al año. Después de 18 días seguidos de que mis perros estuvieran curiosos sobre el cobertizo, decidí echar un vistazo, a ver si tal vez había un dragón de Komodo o algo allí, ya que no dejaban de insistir. No había un dragón de Komodo, pero lo que encontré literalmente me hizo orinarme un poco, solo unas gotas. Dentro del cobertizo estaba la bicicleta que mi vecino había reportado como robada hace un tiempo. Mi primer pensamiento fue: «Oh, mi esposa es una cleptómana», pero rápidamente descarté esa idea. A ella ni siquiera le gusta la bicicleta. Luego me preocupé brevemente de que mi vecino pensara que yo era el ladrón. Quiero decir, está en mi cobertizo,
No sé cómo explicar eso si alguna vez se enterara. Además, quería devolverle su bicicleta. Seguí mirando alrededor y encontré uno de nuestros sacos de dormir desenrollado, pero hecho una bola detrás de una caja. Dentro había un saco con lo que parecían ser alrededor de $20 en monedas y billetes pequeños. También había una bolsa de basura y tenía muchos envoltorios de comida adentro. Eventualmente, mi cerebro aceptó lo que estaba negando al principio y juntó 2 y 2. Alguien, no sé quién, estaba viviendo en mi cobertizo, o al menos estuvo allí en algún momento. Tal vez mis perros lo asustaron, o tal vez duermen allí durante la noche y se van durante el día. Si no iban a regresar, ¿por qué dejarían el dinero? Dejé todo como lo encontré y comencé a pensar en lo que debería hacer a continuación. Quien lo haya hecho debe haber entrado a través de un juego de llaves de repuesto que guardo escondido en mi patio trasero. Cerré todo con llave y traje las llaves adentro conmigo esa noche. Espero que quien sea reciba el mensaje y se mude. Voy a instalar cámaras mañana. Los mantendré informados si sucede algo más. Por favor, esperen lo mejor y que esta persona no sea un lunático. Estoy en mis primeros 20 años y soy una mujer. Aproximadamente 9 meses después de mudarme a mi nuevo lugar, alguien comenzó a golpear mi puerta un poco después de las 11:30 p.m. A esta hora ya estaba en la cama y me preocupaba mucho esta persona en mi puerta. El acuario de mi vecino de arriba se había roto la noche anterior y se estaba inundando en mi sala de estar. Como acababa de tener un problema con mi vecino tarde en la noche, pensé que probablemente era ella otra vez y casi abrí la puerta sin dudarlo. Justo antes de abrirla, sentí una sensación horrible que me invadió, así que, en lugar de eso, dije tímidamente, «Hola», a través de la puerta. Escuché a un hombre responder diciendo, «Hola, soy amigo de David Jones». En el momento en que lo escuché hablar, mi sangre se heló. Tenía un presentimiento terrible sobre esto. David Jones era el nombre del inquilino anterior. Era muy anciano y discapacitado. Estaba en una silla de ruedas y vivía con un ayudante. Falleció antes de que me mudara. Miré por la mirilla y vi que llevaba gafas de sol. Recuerda, era casi medianoche. También tenía una máscara negra y una sudadera con capucha negra. Le dije, «David ya no vive aquí, lo siento». Este hombre golpeó su puño en mi puerta nuevamente y se rió diciendo, «Oh, sí, abre la puerta y pruébalo». Como dije, David estaba en una silla de ruedas y necesitaba una rampa para la puerta, que fue removida antes de que me mudara. Además, conduzco una motocicleta y mis vecinos inmediatos no tienen vehículos particularmente accesibles para sillas de ruedas. Con todo esto en mente, uno pensaría que alguien que se siente lo suficientemente cómodo con David como para golpear su puerta en medio de la noche, después de al menos casi un año sin comunicación, podría evaluar la situación y ver que no hay modificaciones para sillas de ruedas, disculparse por la confusión e irse felizmente. Bueno, este no fue el caso. Él seguía golpeando la puerta y diciéndome que abriera. Le dije que David no estaba aquí, que no iba a abrir la puerta y que debía irse. Estuvo afuera de mi lugar unos minutos más. Estaba asustada y parada congelada junto a mi puerta. Lo vi alejarse. Todavía estaba junto a mi puerta cuando escuché a alguien revolviendo alrededor de mi puerta trasera, cerca de donde está mi dormitorio. Seguí congelada. No quería creer que alguien realmente pudiera estar junto a mi ventana del dormitorio. Para aclarar, el área junto a mi ventana está unida a un patio común para todos los residentes. Está directamente al lado de una zona relativamente transitada, por lo que no es raro ver a alguien en el patio, pero ciertamente no es común tener a alguien directamente junto a tu porche y ventanas. Escuché algo fuerte en mi dormitorio. Agarré mi spray de pimienta y me acerqué cautelosamente a la habitación. Nadie había entrado, pero algo seguía pareciendo muy raro. Después de un rato, como no vi a esta persona en ningún lado, decidí volver a la cama.
Por la mañana salí a fumar y vi que la pantalla de mi ventana del dormitorio había sido arrancada. Estaba completamente deformada. Definitivamente no parecía que se hubiera caído aleatoriamente. Sabía exactamente lo que había pasado. Ese tipo arrancó la pantalla e intentó entrar por mi ventana. Afortunadamente, estaba cerrada, y también tengo bloqueadores de ventanas. Obviamente esto me asustó, pero no había mucho que pudiera hacer en este punto. Unas semanas después, alguien intentó abrir mi puerta principal en medio del día. No tocaron, no hicieron nada, solo escuché claramente que intentaban abrir mi puerta. Me levanté de un salto y corrí hacia la mirilla para ver a un hombre vestido completamente de negro, con la capucha puesta y gafas de sol. Intentó abrir la puerta un par de veces más y empujó contra ella con mucha fuerza. Estaba tratando de pensar en algo intimidante que decir, o algo para detenerlo al menos. Mi cerebro decidió que era una gran idea golpear mi puerta. Funcionó. Así que bueno, golpeé fuertemente la parte trasera de mi puerta y el tipo saltó 3 pies y salió corriendo. Ahora aquí es donde creo que se pone realmente extraño. Googleé mi dirección y todo lo que aparece en línea desde mi residencia actual todavía lista a David Jones como el residente activo. 100% creo que ese tipo me vio, una joven mujer sola, y buscó mi dirección en Google. Estaba tratando de ganarse mi confianza para que abriera la puerta. Creo que después de que eso no funcionó, seguía tratando de entrar, de ahí la ventana del dormitorio. Que haya vuelto unas semanas después es muy raro en mi opinión. Pensarías que ya se habría enfocado en un nuevo objetivo, o que estaría mucho más interesado en entrar antes. Definitivamente no creo que conociera a David, ni creo que le debiera dinero, ni fuera familia, ni nada de eso. Así que la cronología es extraña, pero tal vez ya tenía otras víctimas, y simplemente decidió intentar de nuevo en mi lugar. De cualquier manera, su plan no funcionó, y se fue. Literalmente pasaron meses y meses hasta que alguien llamó suavemente a mi puerta alrededor de las 9 p.m. Me levanté para mirar, ¿y qué crees? Un individuo vestido de negro de pies a cabeza con gafas de sol. No respondí ni hice ruido. Lentamente giró el pomo de la puerta y empujó la puerta. Luego dio unos pasos atrás, caminó hacia la puerta de mi vecino, y lo escuché intentar abrirla. Mi vecino es un hombre de mediana edad que vive solo. La puerta no se abrió, y lo vi subir las escaleras y pude escuchar que intentaba abrir la puerta de otro vecino. Este apartamento tiene 5 personas viviendo en él, incluyendo un niño. La puerta no se abrió, y trató con la puerta restante que actualmente no tenía a nadie viviendo en ella. Falló de nuevo, qué extraño. Así que eso me hace pensar que no me identificó específicamente como una mujer vulnerable porque parece estar tratando de entrar en cualquier lugar que pueda. Sí creo que es bastante extraño que mis gatos lo odien. Nunca he visto a ninguno de ellos bufar, excepto cuando este tipo está en mi puerta. Siempre están claramente muy asustados y listos para pelear, lo cual es muy inusual para ellos. Honestamente, ni siquiera sabrías que tienen dientes o garras a menos que seas un puntero láser o una caja de cartón. A principios de enero, nuestro amigo vestido de negro volvió. Mi hermano, que se ve bastante intimidante, estaba de visita. Escuchó a alguien tratando de abrir mi puerta. Se levantó, abrió la puerta y vio a este tipo intentando activamente abrir la puerta de mi vecino de mediana edad. El tipo salió corriendo como alma que lleva el diablo. Mi hermano no estaba al tanto de que este era un problema en curso y, aunque le pareció raro, no trató de perseguir a este tipo tampoco. Hoy estaba tomando una siesta y alrededor de las 2 p.m. escuché un golpe agresivo en mi puerta. Se detuvo por unos momentos y luego continuó. Mientras esto sucedía, escuché a mi vecino de arriba cerrar rápidamente sus ventanas. Estaba cansada y pensé que era el mismo tipo, así que ni siquiera me molesté en mirar. Después de unos minutos escuché que tocaba la puerta de mi vecino. Después de que eso falló, subió las escaleras y tocó las 2 puertas de arriba por un rato. Después de un tiempo,
Los golpes se detuvieron y escuché a mis vecinos abrir sus ventanas de nuevo. Ya no pude dormir, así que agarré mis cigarrillos y salí. Podía escuchar a mis vecinos a través de su ventana abierta. Esta niña le preguntaba a su mamá quién era ese tipo y por qué seguía haciendo esto. Sé que los ha molestado al menos 2 veces, pero definitivamente podrían ser más. He reportado esto a mi casera. Ella no es de mucha ayuda, y básicamente me dice que no abra la puerta si me siento insegura, y que llame a la policía si escala. La policía no tiene un tiempo de respuesta lo suficientemente rápido para venir aquí cuando está sucediendo. Llamé antes y no tengo mucha descripción para darles. Básicamente me dijeron que no abriera la puerta si me siento insegura y que los llame si escala. Pensarías que alguien arrancando la pantalla de mi ventana del dormitorio contaría cómo escalar, pero supongo que no. Este tipo me ha estado molestando por poco más de 1 año ahora y aparentemente a mis vecinos también. Parece muy extraño que un criminal siga intentando entrar al mismo grupo de apartamentos una y otra vez, a todas horas del día y noche. Supongo que simplemente no tengo idea de lo que está buscando. Para cualquiera que haya visto mi última publicación y se pregunte si es el mismo vecino que intentó drogarme, supongo que es posible, pero no parece tener la misma complexión. La mirilla da algún tipo de distorsión, así que supongo que podría ser eso. Realmente podría ser. No estoy segura. Creo que es improbable, especialmente porque está intentando con todas las puertas y no solo la mía, pero ciertamente podría ser. Este extraño está acosando a mis vecinos y a mí constantemente, y ninguno de nosotros sabe siquiera cómo se ve. No abran sus puertas a extraños, gente, sin importar la hora del día.